Hola hermano, hermana, que Dios te bendiga desde donde quiera que estés, que el Señor sea contigo, con tu familia. Vamos a dedicar este tiempo para buscar de Dios, para alabar su nombre y vamos a hacerlo con todo el corazón. Dios tiene cosas increíbles para cada uno de nosotros y vamos a tomarlas. Vamos a sentarnos a la mesa y a comer de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 100. Ok, hermanos, Salmo capítulo 100. Este salmo nos habla de lo importante que es alabar al Señor y congregarnos. Reconocer que Jehová es nuestro Dios. Amén, pero antes que nada vamos a orar, vamos a poner este momento en las manos de Dios y que el Espíritu Santo mueva todo lo que tenga que mover, que quite de nosotros fuera cualquier error, cualquier falla, cualquier pecado. Amén. Y que su nombre sea alabado, exaltado por sobre todas las cosas, que nos enseñe cómo alabar el nombre del Señor. ¿Sí? Que nosotros seamos usados los que vamos a participar en este día. Vamos a orar. Señor bendito, te damos las gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, en esta tarde, noche, Señor, que tú nos mantienes aquí, Señor. Nos reúnes, Padre Santo, a este momento en tu presencia, mi Dios, a través de este recurso tecnológico. Muévete de manera increíble, mi Dios. Muévete de manera increíble y que tu nombre sea alabado y exaltado, mi Dios. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor, hoy y siempre. Amén. Vamos a... ¿Ya tienes el capítulo 100 de Salmos, mi hermano, mi hermana? Vamos a leerlos, un versículo a versículo. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Amén. Él se merece toda la gloria y toda la honra. ¿Sí? Vamos a alabar al Señor con este canto, mi hermano, mi hermana. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo y resonantes, en su lengua que todo lo que respira alabe al Señor. Lo que respira alabe al Señor. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, júbilo y resonante, en su lengua que todo lo que respira alabe al Señor. Lo que respira alabe al Señor. Lo que respira alabe al Señor. Lo que respira alabe al Señor.
que respire, alaba al Señor. Por todo lo que ha hecho por nosotros el Señor. Y todo lo que hará. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios, y fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta. Mi corazón te canta, Jesús, Jesús. Mi corazón te canta, con mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios, y fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta. Mi corazón te canta, Jesús, Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Amén. Mi corazón te canta, Señor, porque he visto tus obras en mi vida, Señor, y manifiéstate en la vida de cada uno de mis hermanos que están del otro lado de la pantalla. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y asimismo vamos a escuchar la palabra del Señor, porque la palabra de Dios está en la misma voz de Dios. Que el Señor te bendiga. Hola hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Qué gusto me da que estén aquí, qué gusto me da estar con ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 5. En ese versículo, en este capítulo vamos a meditar en este momento. Pero antes de leer la palabra, ¿qué le parece si hacemos una oración y ponemos este tiempo en las manos de Dios? Que Dios nos guíe, que Dios hable a nuestra vida. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites. Gracias por tu palabra. Gracias por cada bendición que nos das. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien ministre nuestra vida y nuestro corazón. Háblanos, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos y nuestro oído esté abierto a tu voz, Señor. Esté atento, Padre, a escuchar tu voz. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, hermanos, pues ahora sí vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 6. Vamos a estar meditando en todo este capítulo 6, pero vamos a leer de inicio el versículo 5. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En este capítulo 6 de Daniel nos muestra una de las mejores formas de compartir nuestra fe, sin necesidad de tantas palabras. En todo este capítulo 6 vemos cómo Daniel comparte su testimonio, comparte la palabra por medio de su vida. Él está modelando la palabra. Por medio de su testimonio está compartiendo el evangelio. Y qué difícil es esto, ¿verdad? Porque hablar a veces resulta muy fácil. Poder decir palabras, pero nuestros hechos no coinciden con todo lo que nosotros estamos hablando. Y aquí lo importante es que lo que nosotros estemos predicando, lo que nosotros estemos anunciando, también lo estemos modelando, también sea nuestro testimonio, sea nuestro actuar diario. Entonces, vemos en este capítulo que Daniel logra trastocar el corazón del rey de tal forma que hay un cambio total, un cambio radical en la vida del rey y en la vida del pueblo. El evangelismo sin palabras. Ese es el título de esta reflexión. Evangelismo sin palabras. La gente en ese tiempo de Daniel necesitaba escuchar urgentemente la palabra de Dios, pero no solamente escucharla, sino verla. Y creo que actualmente también la gente de nuestro alrededor necesita urgentemente escuchar la palabra de Dios. Escucharla con palabras, sí, pero también verla en nuestra vida. Qué importante es que la gente vea en nosotros a Jesús. Vea que nosotros estamos reflejando la vida de Jesús. El mensaje de hoy también se comparte entonces por medio de nuestras acciones, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra vida diaria. A través de nuestro estilo de vida nosotros estamos proclamando también la palabra. Entonces vamos a ver a través de este capítulo 3 características de la vida de Daniel que marcaron la diferencia, que hicieron que él compartiera su testimonio a través de su vida y reflejara a Jesús. En el versículo 1 al versículo 8 de este capítulo 6, vemos que Daniel fue un hombre íntegro. Entonces, la primera característica de la vida de Daniel es la integridad. Y la integridad es la capacidad de hacer lo correcto aun cuando nadie nos ve. No es cuando todos me están mirando, sino cuando nadie me ve. Hacer lo correcto cuando nadie me ve. Es vivir lo que estoy predicando y es ser la misma persona en todos lados. Esté donde esté, con las personas que esté, ser la misma persona. En el versículo 1 al versículo 3 vemos a Daniel y su integridad ante el rey. El rey Darío observó que Daniel era una persona diferente y entonces esto provocó que el rey confiara en Daniel. Es claro que Daniel no buscaba el favor del rey. Su motivación para vivir en integridad era el temor que Daniel tenía, el temor de Dios. Su temor a Dios lo llevaba a vivir de una manera recta, de una manera íntegra. Daniel era luz en medio de las tinieblas, era luz en medio de la oscuridad. Esa luz es traducida como integridad. Y esto ocasionó que el rey pensara poner a Daniel sobre todo el reino. Él era la cabeza. Entonces, cuando nosotros vivimos en integridad, Dios es quien nos coloca en lugares importantes. Dios es quien ve por nosotros. Dios es quien nos pone en lugares donde vamos a impactar a más gente. Una vida de integridad es la que llama la atención de las personas y que definitivamente buscan
alguna persona de confianza. Cuando se hallan en problemas, cuando se hallan en diversas situaciones, siempre están buscando en quién confiar. La integridad en nuestra vida va a ser esa luz que todos vean, y que cuando necesiten a una persona íntegra, una persona de confianza, lo van a buscar a usted. Van a buscar porque saben de su buen testimonio y saben que usted es luz en medio de la oscuridad. En el versículo 4 al versículo 8 vemos Daniel y su integridad ante los sátrapas y gobernadores. Y ahí vemos que estas personas eran de menor rango al que tenía Daniel, pero aún así ellos estaban maquinando una serie de mentiras. Este grupo de personas y gobernadores se sentían agredidos por la integridad de Daniel. Y entonces ellos comenzaron a intrigar y comenzaron a maquinar una conspiración en contra de Daniel. Y vemos que lo querían quitar del camino. Esto nos dice que la integridad puede generar el amor de algunos, pero también el rechazo de otras personas. ¿Cuántas veces en nuestro caminar cristiano vemos esta experiencia, nos vemos en esta misma situación? Que muchas personas nos rechazan, muchas personas son igual que con Daniel, comienzan a intrigar, se sienten agredidos porque nosotros somos personas íntegras, porque nosotros no estamos desvariando y siempre caminamos conforme a la palabra. Y mucha gente rechaza todo esto. Pero Daniel tuvo valor. El testimonio de Daniel siempre se mantuvo firme, su fe siempre se mantuvo. Y entonces la gente que quería dañarlo no pudo hacerlo. Ese momento en el que Daniel fue señalado y fue agredido, fue calumniado, marcó una diferencia. El hecho de que Daniel se mantuviera en su fe, se mantuviera firme, marcó la gran diferencia. Dios busca a personas que siempre se mantengan íntegras, que no teman ante la adversidad, que no teman ante las calumnias, que se mantengan firmes en lo que nos dice la palabra de Dios, y entonces Dios nos defenderá. Dios es nuestro defensor. Dios es quien hablará por nosotros, al igual que lo hizo con Daniel. Dios siempre defendió a Daniel, defendió su vida, defendió su integridad completamente, porque Daniel se mantuvo firme. La segunda característica de Daniel es su devoción. Y esto lo encontramos en el versículo 10 y versículo 11. La devoción, hermanos, tiene como punto de partida la oración. La devoción, nuestra devoción, es un factor que alimenta nuestro testimonio. Daniel se caracterizó por una vida de oración, ¿verdad? Ahí lo leemos. Daniel oraba. Él era un hombre que siempre estaba orando. Era un hombre que practicaba continuamente la oración. Entonces sus fuerzas, su sabiduría para enfrentar cada situación, para enfrentar cada adversidad, siempre vinieron de Dios. Daniel era un hombre disciplinado en su oración, y entonces Dios le daba la gracia para enfrentar todas esas situaciones y sobresalir. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra oración? Somos también hombres y mujeres disciplinadas en oración. Qué importante es esto, ser disciplinados. Porque en la oración es cuando encontramos la dirección de Dios. El Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es lo que va a marcar la diferencia. El Espíritu Santo de Dios en la vida de Daniel era la consecuencia de su vida en oración. Mantener contacto directo con Dios nos va a llevar a ser diferentes, a que nuestro carácter sea moldeado y sea conforme al de Cristo, a que nuestra vida refleje esa luz. Entonces nosotros necesitamos mantener una vida disciplinada en oración. Qué hermoso saber que nosotros como cristianos contamos con la oración.
Y así, al igual que Daniel, nosotros podemos dar testimonio a la comunidad, a las personas que nos rodean, de que nuestras oraciones llegan al trono de Dios. Y no solamente llegan al trono de Dios, sino que son respondidas. ¿Cuántas oraciones Dios le ha contestado? Y de eso la gente se puede dar cuenta, la gente lo puede notar. Así que nuestra vida de oración es una invitación a la gente, a la comunidad, a que cuando alguien enfrenta alguna adversidad, alguna situación difícil, puede acudir a la iglesia, puede acudir a usted y en oración puede poner ese problema, esa situación en manos de Dios y va a ser respondida. Así que qué importante es vivir una vida de oración constante, una vida de oración disciplinada. La tercera característica en la vida de Daniel es la fe. Y eso lo vemos en el versículo 12 al versículo 17. Es impresionante observar cómo es que Daniel se mantuvo firme en su fe, en su convicción, en lo que él creía, a pesar de la oposición, a pesar de las circunstancias. Sus principios de lealtad y de fidelidad a Dios fueron más fuertes que cualquier argumento en su contra. Nosotros podemos aprender de Daniel a no negociar con nuestra fe, hermanos. Es decir, a no reducir los estándares bíblicos de moralidad. Hoy en día vemos demasiada inmoralidad y es muy fácil acoplarnos a lo que el mundo nos dice. Es muy fácil acoplarnos a su pensamiento, pero la Biblia dice no se moldeen al pensamiento, no se conformen a este pensamiento, sino sean transformados por medio de la palabra. Y entonces manténganse firme en su fe, manténganse firme en lo que les enseña la palabra de Dios. Eso es lo que Dios solicita de nosotros. Manténganse firme en su fe. Resulta muy fácil, hermanos, diluir nuestra fe en un contexto de prueba. Pero en la fe en Dios es lo que va a traer grandes recompensas. Nuestra fe en Dios es lo que nos va a permitir conocerlo a Él. Una vida de fe aquí en la tierra va a producir en nosotros una adoración eterna a Dios. Así que mantengámonos firmes en nuestra fe. Todas estas características, estas tres características en la vida de Daniel trajeron resultados. Ahora vamos a ver dos resultados en la vida de Daniel. El primero es que la gente va a reconocer al Dios vivo, que es un Dios diferente, que es un Dios fuerte, que es un Dios poderoso, un Dios de amor y de misericordia. Lo van a reconocer. El rey conocía el testimonio de Daniel y cuando dio la orden de echarlo al foso de los leones, vemos en estos versículos que el rey se entristeció porque sabía que iba a perder a un hombre íntegro, a un hombre de conducta intachable, a un hombre con el que contaba. Después, el rey pudo observar el cuidado de Dios sobre Daniel, el cuidado de Dios sobre una persona íntegra, leal y fiel a Dios, de firmeza en sus convicciones. Y entonces Daniel fue librado del pozo de los leones. Cuando el rey ve esto, cuando la gente observa el cuidado que Dios tiene sobre su pueblo, sobre su iglesia, entonces conocen a Dios, pueden ver su poder. Y esta es una forma poderosa de evangelismo para la gente. Dejar que nuestra vida sea un testimonio real de la regeneración, de lo que Dios hace en nuestra vida, un cambio completo. Vivir bajo el señorío de Dios, vivir bajo la soberanía de Dios y en completa comunión con nuestro Dios, va a llevar a tener grandes resultados como los que tuvo Daniel. Entonces, lo primero es que la gente va a reconocer, va a ver a un Dios vivo, y el segundo resultado es que la gente va a volver su corazón a Dios. Cuando el rey vio que el Señor cuidó a Daniel, no solamente el rey se volvió a Dios, sino que dio la orden y dijo, todos volvamos nuestro corazón al Dios de Daniel, porque es un Dios vivo, es un Dios que escucha, es un Dios cercano, es un Dios
que conoce por lo que estamos pasando, que nos ayuda y nos conviene volvernos a Él. Entonces, dio la orden a este pueblo: volvamos nuestro corazón al Dios de Daniel. Esta es una buena oportunidad para que, si usted en este momento necesita volver su corazón a Dios, lo haga. Necesitamos pensar, meditar. ¿Qué mensaje estoy dando con mi vida? ¿Estoy siendo luz? Y lo segundo es, ¿qué ajustes son necesarios hacer en mi vida para expresar un buen testimonio? Un testimonio de luz, un testimonio que refleje que yo tengo a Dios en mi vida. Qué importante, hermanos, es nuestro testimonio y seguir constantes en nuestra vida cristiana. Sigamos firmes, sigamos adelante. Y si usted necesita regresar a Dios, necesita volver su corazón a Dios, Él siempre está con los brazos abiertos para recibirlo. Él lo está esperando y este es un buen momento para hacerlo. ¿Qué le parece si hacemos una oración y así terminamos este tiempo de la palabra? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por mostrarnos, Señor, que tú siempre cuidas de nosotros. Hoy queremos, Señor, volver nuestro corazón a ti. Si nos hemos alejado, nos arrepentimos, Señor, te pedimos perdón, te pedimos misericordia y pedimos que tú, Señor, nos abraces con tu amor, nos abraces, Señor, con ese amor incondicional, que perdones nuestros pecados. Queremos regresar a ti, Señor, queremos vivir una vida de integridad, una vida en comunión contigo, una vida constante de oración, que nuestra fe se mantenga firme, Señor, porque queremos dar un buen testimonio, queremos ser luz en medio de toda esta oscuridad que hay, Señor. Hoy te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, un Dios vivo, un Dios fiel, un Dios fuerte, un Dios de misericordia y de amor. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos a esta iglesia, Señor, y te pedimos bendición para cada uno de ellos, para su familia, Señor. Yo sé que tú estás pendiente de ellos, que tú les amas, que tú les cuidas, que tú, Señor, tienes cuidado de su vida. Derrama bendiciones y tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, sea quien ministre nuestra vida, sea quien nos lleve a hacer luz y a dar buen testimonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gloria y te damos honra. Amén. Qué gusto me ha dado estar con ustedes, hermanos. Les mando un fuerte abrazo y esta es la invitación a que nuestro testimonio sea quien hable por nosotros, que por medio de él podamos dar a conocer a Jesús. Dios les bendiga. Hola, mi hermano, mi hermana. Asimismo, después de haber escuchado la palabra del Señor, vamos a entonar este canto y ya después damos paso a la despedida. Bendito seas, Jehová, la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Por gloria, aleluya, amén, 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 amén. Bendito seas, Jehová, la roca, por toda la eternidad, el escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Por gloria, aleluya, amén, 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 amén. Amén, gloria sea al Señor. Y así mismo vamos a dar paso a la despedida. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Nuevamente estamos aquí dándole gracias a nuestro Dios por la vida, por la salud que Él nos concede. Gracias por tu vida. Gracias por haberte conectado en esta noche. Quiero leerte una parte de la palabra del Señor en el Salmo 31, versículo 19 y 20. Y nos dice así: cuán grande es tu bondad
que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Al amparo de tu presencia los proteges, de las intrigas humanas en tu morada las resguardas, de las lenguas contenciosas. Gracias a Dios por guardarnos, gracias a Dios por bendecirnos y te sigo pidiendo que te sigas cuidando. El domingo son las elecciones y que el Señor te dirija para que tu voto sea a la persona correcta. Así que el Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. Estamos en un tiempo decisivo para nuestro México. Y sigue orando por los que van a gobernarnos y que vengan y gobiernen con justicia. Así que mucho cuidado cuando vayas y que el Señor te guarde y te bendiga y que sea el Señor quien dirija a estos gobernantes. Gracias le damos a Dios. En esta oración vamos a incluir esa bendición que el Señor nos dé. Padre, en este momento te damos gracias, poderoso Dios, por este tiempo, Señor, que nos has dado de poder alabarte y poder escuchar tu palabra. Sigue bendiciendo la vida de los jóvenes, Señor, que están transmitiendo. Gracias, poderoso Señor. Gracias por bendecir las vidas de nuestros oyentes. No sé hasta dónde llegue tu palabra, pero yo bendigo a cada persona, Señor, y Padre, pongo cobertura en sus vidas. Señor, dirígenos, Padre Santo, este domingo, Padre eterno, para poder, Señor, dar nuestro mejor voto a nuestros gobernantes, Señor, y que gobiernen con justicia. Gracias, poderoso Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico, y la paz tuya quede con toda nuestra audiencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, cuídate mucho, todavía estamos, ¿verdad?, cuidándonos, así que cuídate mucho y que el Señor bendiga a tu familia, te guarde, te libre del mal y del malo, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias a Dios. Y nos vemos en la próxima transmisión, el domingo a la 1 de la tarde y el próximo miércoles.